¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Hoy en Capital Intereconomía hablamos de inversión, hablamos de estrategias, hablamos de calidad, enfoque a largo plazo y diversificación, con buenos fundamentos, buscando siempre argumentos, datos y tendencias de largo recorrido. Para ello me acompaña Álvaro Fernández Arrieta, que es codirector de Desarrollo y Negocio de Capital Group. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Hola Susana, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Oye, recuerdo alguna conversación nuestra en la que hemos hablado de la cantidad de dinero que los ahorradores tienen a nivel mundial en efectivo. Y no sé si me decías unos 5 billones de dólares en los últimos ejercicios. Aquel ahorrador que no quiera tener su dinero en una cuenta corriente, sino ponerlo a trabajar en un activo de renta fija, aunque sea prudente, aunque sea muy cortito plazo, ¿cómo lo veis? ¿Dónde encontráis oportunidad? Pues sí, Susana, efectivamente es así. La cantidad de dinero que hay ahora mismo en cash o en liquidez es muy, muy alta. Esos 5 trillones, como tú dices. Y la pregunta es si es momento de ponerlo a trabajar o no, y la respuesta es rotundamente sí. Yo entiendo que los ahorradores, sobre todo con lo que hemos vivido el año pasado, puedan tener la tentación de, yo me compro algo, un instrumento del mercado monetario, una letra, y así tengo asegurada mi rentabilidad. Pero es momento de justo todo lo contrario. Y de hecho, si miramos lo que nos dice la historia, el otro día miraba cuáles han sido los otros dos momentos anteriores, desde 2007, los dos momentos anteriores en los que teníamos niveles de cash. ¿Cuáles han sido los dos picos anteriores de cash? Uno fue justo después de la crisis financiera global, en marzo de 2009, y el otro fue justo durante el COVID, en marzo del 2020, ¿vale? Resulta que estos dos momentos coincidieron precisamente con los dos puntos prácticamente más bajos del Standard & Poor's 500, es decir, en enero de 2009 el pico de cash, el valle o el punto más bajo del Standard & Poor's 500 fue en marzo de 2009, dos meses después. Y en el COVID exactamente igual, el pico de cash fue en mayo del 20 y el punto más bajo del Standard & Poor's entonces fue en marzo del 2020. Y si analizamos qué pasó después, porque eso es lo importante, ves que las rentabilidades a 3 y a 6 meses después, en ambos casos estamos hablando de rentabilidades acumuladas de entre el 40 o el 55%. Es decir, pico de cash coincide con punto más bajo del Standard & Poor's 500 y las rentabilidades posteriores fueron muy, muy altas, ¿vale? Eso es un poco lo que nos dice la historia. Y además, si aquellos que tengan la tentación decíamos pues yo me quedo en algo más del mercado monetario o letras, claro, la gente tiene que entender que luego esa rentabilidad de los instrumentos del mercado monetario baja muy rápido, es decir, muy, muy rápido. La rentabilidad media, o sea, la pérdida de rentabilidad media en los últimos de los 18 meses después de los picos de tipos de interés está en torno al 2%. Es decir, que dentro de un año, lo que estoy invirtiendo ahora, la historia nos dice que probablemente estaremos invirtiendo a tasas inferiores a un 2% de lo que hay ahora. Mientras que, si podemos terminar a trabajar, ya sea en renta fija o renta variable, me da igual, podemos asegurarnos unos rentabilidades, unos yields que no veíamos desde hace muchísimo tiempo. En este entorno donde la recesión parece que la estamos esquivando, sobre todo en Estados Unidos, en Europa no tanto, donde la inflación también se está doblegando poquito a poquito y donde el ciclo de las subidas de tipos de interés parece que ya lo tenemos aquí, ¿la renta variable es una interesante opción? Ambas cosas. La verdad es que estamos en un momento ahora con el evidentemente venimos de un año como el año anterior, que fue un poco un annus horribilis para todos los activos. La verdad es que tanto la renta variable como la renta fija, lo mires por donde lo mires. Si, más o menos hay un cierto consenso en el mercado, se puede discutir más si cuándo los tipos van a empezar a bajar. Hay gente que es más
bueno, pues más agresiva, o que lo ve todo de manera más con mayor bonanza, que prevé que vamos a empezar a ver subidas, bajadas de tipos en breve, y luego hay gente que, bueno, que piensa que las bajadas de tipos se producirán a partir de la segunda mitad del año que viene. Lo que sí es cierto es que todo el mundo coincide, hay un cierto consenso en que ya evidentemente estamos en el ciclo, en la parte más alta ya de las subidas de tipos. Si analizamos, sabes que Capital somos una gestora muy de analizar datos, de analizar compañías. Si vemos lo que ha pasado analizamos desde el año 95, qué es lo que ha pasado después de que la Fed acabara de subir los tipos, un año después la rentabilidad media en cualquier periodo habría sido del 15%. Si hacemos esos mismos datos de media a 3, 5 o 10, ese 15% baja en torno al 8 o 9%. Entonces, nos dice varias cosas. Uno, que da igual cuando... O sea, es muy complicado intentar buscar exactamente el mejor momento para invertir. Lo que sí nos dice es eso, es decir, se producen rentabilidades de media acumuladas cercanas alrededor del 9%, pero que esas rentabilidades se producen sobre todo al principio, el primer año después del pico de la subida de tipos, que es donde nos encontramos ahora. Uh-huh. ¿Y es momento de tener carteras globales o seguir sobreponderando Wall Street, donde realmente quienes han liderado las subidas han sido unos pocos valores y de los más grandes y de tecnología? Pues lo bueno, nosotros pensamos que sí es verdad que si cogemos la última década, un poquito más incluso, teníamos un mercado muy binario. Realmente el que tenías que elegir prácticamente entre todo lo que fuera, todo lo que sonara a digital, tecnología, etcétera, ¿no? Ahora lo que vemos es que el universo de inversión pues ha aumentado y ahora ya te incluye, es decir, mirando al futuro, las rentabilidades las vamos a encontrar en compañías americanas, compañías internacionales, compañías con un sesgo más de valor o con un sesgo más de crecimiento, da igual. A nivel sectorial exactamente lo mismo, me da igual tecnología que sanidad que industriales, y en la parte de renta fija igual también, ¿no? Eso es importante. Es importante también, ya nos conocen, ¿no? Que el no invertir pensando solo de manera geográfica, es decir, en dónde están domiciliadas las compañías. Nosotros somos, lo que te decía, una gestora muy de análisis, tenemos a más de 200 analistas por el mundo analizando compañías, y nosotros lo que hacemos es analizar no dónde la compañía está domiciliada, sino dónde vende esa compañía, o sea, de dónde vienen sus ingresos, dónde ejecuta sus negocios, porque esa es la parte realmente relevante a la hora de entender y a la hora de invertir. Analizar dónde vende esa compañía, en qué mercados, quiénes son sus competidores en cada mercado, quiénes son sus proveedores, quiénes son, pues eso, la competencia de los proveedores, etcétera, etcétera. Eso, claro, te abre un ramillete de análisis importantísimo. Sabes que nosotros no invertimos nunca en una compañía en la que no hayamos visitado y conozcamos bien, ¿no? Entonces, cuando empiezas a hacer ese desglose en las compañías, pues claro, puedes decir, oye, bueno, pues yo quiero invertir en Europa. Entonces, bueno, ¿en dónde invierto en Europa? Invierto en compañías como Novo Nordisk, por ejemplo, o como Airbus, me da igual. Claro, te coges Novo Nordisk y resulta que los ingresos de Novo Nordisk, ¿sabes cuántos vienen de Europa? En torno a un 16%, nada más. Con lo cual, realmente, lo que tienes que analizar es todo lo demás. Si nos vamos, me da igual, a compañías como Airbus o como Nestlé, es algo mayor, pero vamos, eso. En cualquier caso, siempre ingresos inferiores al 50%. Con lo cual, compañías globales sí, porque las compañías globales además son las que más se pueden adaptar a cómo cambia el mundo en las siguientes décadas, de nuevo. ¿Y empresas que paguen un dividendo constante y uno dividendo creciente a lo largo del tiempo? Totalmente. Otra de las ventajas un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? de esa nueva amplitud del mercado, es que las compañías que con un cierto sesgo al pago de dividendo también se van a ver beneficiadas. Y de hecho la generación de dividendo históricamente, las últimas décadas se había visto un poco más penalizado, pero históricamente ha sido una parte importante, ha sido una parte de en torno al 30 y el 40% de la rentabilidad que hemos obtenido de las compañías venía de la generación de dividendos. Y además esto lo que lleva es que ahora, bueno, pues si nos vamos a índices como el de Estados Unidos, como Standard & Poor's, donde, bueno, pues las valoraciones,
bueno, pues empiezan a ser exigentes, es verdad que más ligadas sobre todo por un determinado subsector de compañías. Si hacemos lo mismo, si miramos extraemos solo las compañías que generan dividendo, estamos en el extremo contrario, es decir, son valoraciones mucho más relajadas en el caso de los dividendos. Y si hacemos, además, llegando un poco con lo que me preguntabas antes, ¿no? En cuanto a las compañías globales, invertir fuera de Estados Unidos, además, el número de compañías que hay que generan dividendo fuera de Estados Unidos es bastante amplio. Es decir, hablamos de, no sé, pues en Europa hablamos de por encima de 350 compañías y nos vamos a mercados emergentes, hablamos por encima de 450. O sea que el ramillete de compañías en las que elegir es muy amplio. Y a nivel sectorial exactamente igual. Es decir, si nos vamos a los sectores, decíamos antes que va a haber una mayor amplitud en el mercado, si nos vamos a sectores como, pues saliendo de tecnología o de consumo, como financieras, como materiales o como industriales, pues en el caso del sector financiero, para aproximadamente un cuarto de las compañías generan un dividendo entre el 3 y el 6%. Y esos, si nos vamos a sectores como materiales industriales o utilities, estamos hablando de un 10, en torno a un 10% del índice, son compañías que generan entre un 3 y un 6%. Por lo cual sí que es atractivo. Pero ahí lo que dices también, Susana, es importante lo que has comentado al hacer la pregunta. No solo la importante es que paguen un dividendo ahora. Lo importante y lo que analizamos nosotros es cómo de consistente es la generación de ese dividendo. No solo la generación, sino el que crezca. O sea, nosotros invertimos para nuestros ahorradores y lo que nos interesa en estos casos es crear un dividendo y hacer crecer ese dividendo a futuro. Es decir, no invertimos solo en una compañía que paga un dividendo y punto. Lo que hacemos es que paga un dividendo ahora, pero sobre todo analizamos cuál es la consistencia en el crecimiento de ese dividendo a futuro para nuestros clientes. Claro. Y luego, me decías, dentro de sectores, mirando ya 2024, ¿dónde veis oportunidad? Partiendo de la calidad de empresas globales, de empresas también que pagan un dividendo constante y creciente a lo largo del tiempo, con márgenes ajustados, con nicho de mercado ya sólido, consistente, pero por sectores, porque ahora en este arranque de año ha funcionado muy bien telecomunicaciones, tecnología y también consumo discrecional. ¿Va a seguir esto funcionando o tenéis en mente otro tipo de sectores? Bueno, ya sabes que nosotros invertimos, no solo en empresas. En 2024, sí, y luego largo y además tiempo, pensando más allá. Sí. Totalmente. Acuérdate que nosotros pagamos a los gestores por la rentabilidad rolling que vienen consiguiendo, sobre todo a 8 y 5 años. Con lo cual, de hecho, pensamos que nadie invierte solo pensando en 2024, ¿no? Con lo cual, pensando en eso y en un poquito más allá, la verdad es que hay razones para ser optimistas. Para ser optimistas, sobre todo por lo que te digo, porque prácticamente en todos los sectores puedes encontrar oportunidades y podemos hacer un poco de agregación, como tú bien has dicho, invertimos compañía a compañía, pero sí que podemos, si agregamos en sectores como el de sanidad, por ejemplo, pues pensamos que entramos realmente en un poco una especie de una edad de oro, ¿no? Del desarrollo de nuevos fármacos, pues por muchísimas cosas, pues por temas de secuenciación del ADN, de toda la parte tecnológica, cómo avanzar en la sanidad, los avances en terapia genética, etcétera, ¿no? Pero no hace falta solo sanidad, nos podemos ir también un poco al otro extremo, un poco más de inteligencia artificial, que es completamente transversal y completamente con un número de oportunidades innumerables, pues que tienes desde toda la parte de computación, como la parte de infraestructuras, programación y sobre todo todas las compañías y sectores que se van a beneficiar de la inteligencia artificial. Pero también nos podemos ir al otro lado, a cosas un poco más tangibles, y hablemos de sectores como el industrial. Es decir, hay una ingente cantidad de dinero que se va a invertir en infraestructuras y ahí hay sectores como, pues puedes elegir, como el sector de la construcción, sector de ingeniería, sector de materiales, que unido a cómo están las compañías ahora pensando en la relocalización también de sus fábricas hacia otros sitios, también se puede ver muy beneficiado. Con lo cual, lo que vemos es eso, ¿no? Miramos hace 10 años y solo solo teníamos una parte del equipo que podía jugar, ahora miramos al banquillo y el equipo que podemos poner es mucho más amplio porque incluso los jugadores que teníamos lesionados se han recuperado y están perfectamente listos para jugar. Por lo que me dices, carteras globales, calidad, gestión activa, diversificación y mirar al dividendo, ¿no? Y sobre todo a largo plazo.
Efectivamente, y sobre todo, Susana, como siempre decimos, permanecer invertido. Es decir, no cometer los errores de intentar estar batiendo al mercado y anticipándote y haciendo rotaciones agresivas de las carteras. Es importantísimo que la gente elija buenos fondos de inversión en los que invertir, fondos que a ser posible tengan el mayor histórico posible, de manera que el ahorrador pueda ver cómo se ha comportado el fondo en los diferentes plazos, y también con gestores experimentados, gestores que hayan visto estos escenarios en los que vivimos y que los hayan visto de verdad en sus carnes. Muy bien. Pues Álvaro Fernández Arrieta, codirector de Desarrollo de Negocio de Capital Group, un auténtico placer charlar contigo. Gracias por las ideas, los argumentos, y ahorrar, invertir a largo plazo, diversificando con carteras globales y buscando la calidad y la experiencia también y conocimiento de los equipos. Gracias, cuídate mucho y enhorabuena. Así es, Susana, muchas gracias a ti. Un abrazo. Adiós. ¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo.